En materia internacional, el Tribunal Superior Electoral de Brasil determinó inhabilitar por los próximos 8 años a Jair Bolsonaro bajo el cargo de abuso de poder. La decisión, eso sí, es apelable por parte del expresidente. Vamos a hablar de este tema, los efectos. Por eso estamos con el analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz. Jorge, un placer. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola Nicolás, buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cuál es el abuso de poder en este caso, Jorge, que es enarbolado por los jueces del Tribunal Superior Electoral? Digamos que el poder y la institucionalidad lo que busca es limitar ese poder arbitrario que usan los líderes. Por lo tanto, este concepto de abuso de poder está pegado específicamente a eso, a que funcione la institucionalidad y le ponga límite al presidente. El abuso de poder al que se refiere el tribunal es fundamentalmente a una reunión que hace él en espacios del Estado, como la Presidencia de la República del año 22, en el medio de la campaña electoral, para descalificar fundamentalmente lo que era el sistema electoral, hablar mal del sistema electoral, sembrar la duda respecto del sistema electoral, ¿no es cierto? Pero desde las instalaciones del Estado. Por lo tanto, él estaba haciendo efectivamente un abuso de su poder al desprestigiar el sistema, al desprestigiar la institucionalidad desde las instalaciones que son del Estado. Es decir, si lo hubiera hecho, por ejemplo, este tipo de declaración en su casa, o como lo hizo también en distintos meetings de campaña, sí, porque desde hace bastante tiempo que el presidente Jair Bolsonaro ponía en duda lo que era el voto electrónico, el sistema electoral, y eso fue también parte de las críticas. Aquí lo que se usa en términos de lo concreto es que se hizo en un edificio estatal, en una instancia estatal y no pública, como si hubiera sido la diferencia. Y los medios de comunicación estatales. Entonces, el sistema, el aparato estatal es el que utiliza para desprestigiar la institucionalidad de Brasil. Entonces, si lo hubiese hecho como un acto de campaña, si lo hubiese hecho en su casa, la verdad es que es una opinión más. Ya. Pero como lo hizo, hace de hecho. Desde una tribuna, ¿perdón? Como lo hizo, sí, fue bastante reiterativo. Claro. Entonces, como lo hace desde una tribuna que es oficial, que es institucionalizada por Brasil, entonces hay efectivamente un abuso de poder porque le da otro marco, le da otro respaldo. Entonces, eso es específicamente lo que están juzgando. Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero esa es la institucionalidad que tiene Brasil. Y esa es la forma de regular el poder. El concepto de institucionalidad es bien antiguo y lo que busca es efectivamente eso, limitar el poder arbitrario del líder. Así es que es parte del juicio, es parte del juego político y lo sentenciaron lo inhabilitaron por 8 años más en esta estructura política. Sí, ¿qué impacto tiene eso, Jorge, en la figura de Jair Bolsonaro, que se le quiten sus derechos políticos hasta 2030? Hasta el 2030. No puede participar en nada de la política hasta el año 2030. Está inhabilitado de presentarse a una elección, está inhabilitado de ocupar cargos públicos. Por lo tanto, lo único que le queda es probablemente apoyar desde su prestigio político, si es que le queda, desde su respaldo político, si es que lo tiene, desde su capital político, como se dice normalmente, al candidato que sea. Lo que él deja entrever es que el candidato probable en la próxima elección del año 26 podría ser su esposa. Pero estamos empezando, estamos muy cercanos, así es que hay que verlo. Pero él está inhabilitado de ejercer cualquier cargo público y no puede presentarse a una elección política en los próximos 8 años. No se le quita su derecho a voto, ¿cierto? No se le quita el derecho a voto, se le inhabilita a ocupar el cargo. Claro, claro, eso para tenerlo súper claro, porque cuando uno habla de derecho político uno podría entender también a esa posibilidad. Sí, aquí es de lo que puede ser la representación política más que el derecho que está consagrado también en la Constitución de Brasil de poder emitir su opinión a través del sufragio. Jorge. Se nos quedó pegada la señal, parece, de Jorge Sanz, analista internacional, académico de la Universidad del Desarrollo, hablando justamente de este tema. Y vamos a entrar en detalle a lo que fue la resolución, no por unanimidad, pero sí por mayoría en términos de la decisión del Tribunal Superior Electoral de Brasil de llegar a este punto, que por supuesto lo sabemos en otras instancias a nivel internacional, quitar los derechos políticos, la inhabilitación de poder funcionar en cargos públicos, para el mundo político es una de las sanciones más graves, especialmente si estamos hablando de un expresidente de Brasil en este caso, que buscaba también lo que sería nuevamente llegar
al Palacio de Planalto. Ese es un tema bien relevante a considerar en esto, que también hay que hacerse las preguntas, si es inédito la historia de Brasil. Nos dejó bastante claro Jorge Sanz un punto que era bien relevante, porque muchos decían, bueno, pero ¿por qué ahora se inhabilita a Jair Bolsonaro por este tema de poner en duda, criticar y poner en duda el sistema de votación, la institucionalidad electoral en Brasil, si durante la campaña y en distintas reuniones se le escuchaba? Bueno, es porque finalmente se dio en espacios del Estado. Ahí está, Jorge, entiendo que ya estamos conectados nuevamente. Estupendo. No sé qué pasó, algo sucedió. Perfecto. Bueno, lo que estábamos conversando, Nicolás, es que lo que se le viene ahora al presidente Bolsonaro sí que es complicado, porque son juicios penales, que son varios. Entonces, eso es lo que tiene que discutir en la Corte Suprema. Eso es lo que le puede quitar el derecho a voto. Y tiene juicios de todo tipo, incluso la falsificación de instrumento público, que es el más llamativo, digamos, que aparentemente falsificó un certificado de las vacunas de COVID. Entonces, eso es lo que lo puede complicar en este derecho a voto. Y si ya perdió en este tribunal, también lo van a empezar a perseguir por los otros juicios que tiene pendientes. Y eso sí que es más difícil para sacarlo adelante. Claro, uno entendería, Jorge, que esta definición del tribunal no marca un precedente para los otros casos, pero de todas maneras es un punto que complica la situación, claro, en términos de la imagen de Bolsonaro para lo que es el enfrentarse ante la justicia, ante los distintos cargos y casos que pesan sobre él, ¿no? Y la investigación. Claro, y en algún instante, claro, y como se puede apelar de este fallo, se puede apelar a la Corte Suprema. Bueno, claro, puede apelar, pero también en la Corte Suprema hay 14 o 15 juicios más. Por lo tanto, es un elemento que le va a pesar en su apelación y le va a pesar también en su vida pública y en su vida política. Déjame ir a un detalle que no es menor, bien importante de esta definición del tribunal, y que tiene que ver con una de sus magistradas, una de sus juezas, que es Carmen Lucía. Expliquemos un poquito por qué fue tan relevante esto. Hay también una historia entre ella y la figura de Jair Bolsonaro, que muchos dicen puede tener un impacto también en lo que fue su voto en contra de la figura del expresidente, ¿no? Ella, claro, ella da, en la explicación de su voto, ella instala la culpabilidad por abuso de poder y conforma la mayoría. Ella se instala para conformar la mayoría y ella dice, voy a sumarme a los argumentos que da el fiscal o que da el Tribunal Supremo para dar la culpabilidad de Bolsonaro. Lo relevante de Lucía Antúnez es que ella instala, sin temor a equivocarse, la mayoría que inhabilita exactamente a Jair Bolsonaro. Lo que viene después, bueno, hay un caso Núñez que era cercano al presidente Bolsonaro, vota en contra de la acusación, y después el presidente, ¿no es cierto?, el que constituye esa mayoría inapelable, ya, porque se puede cambiar un voto, pero 5-2 ya es bastante difícil que se cambien. Claro, no es unánime, pero hay una mayoría, digamos, que no puede revertirse en ese sentido. Y una mayoría bien grande. Claro, 5-2, pues estamos hablando de estos 7 integrantes. Ahora, puede apelar, lo decíamos, Jair Bolsonaro, pero también dentro de lo que se ha escuchado hay que hacerse la pregunta si efectivamente está dentro de los planes del expresidente volver al poder en Brasil, aunque claro, desde lo que han sido sus declaraciones cuando estuvo en Estados Unidos, cuando vuelve a Brasil, cuando estamos viendo las imágenes también de lo que fue los bullados, investigaciones, pesquisas en su casa, está instalado como un eventual candidato, lo cual claramente ya no va a poder ser, a la espera evidentemente si la apelación es acogida o no por la Corte Suprema brasileña. Sí, hay dos elementos que podemos rescatar o destacar de este proceso de Jair Bolsonaro. El primero es que él define, no sé, o el golpe que le significa la pérdida de las elecciones es enorme, al extremo que no entrega el mando y al extremo que se va a Estados Unidos. El mismo día, y lo claro, otro, el mismo día, claro, día antes, digamos, del cambio de mando. Sí, exactamente. Y lo otro es que él empieza a justificar su error, porque al final del día fue un error, fue un abuso, fue un error. Empieza a justificar su error y este juicio en particular como una cacería de brujas. Por lo tanto, lo que está haciendo es tratar de fortalecerse en esta pérdida para levantarse y mantenerse en la política. Él sostiene que esto mientras de manual, mismo lo puede conocemos. ser elegible.
¿Mm? Esto es de manual, lo conocemos de otros líderes, como por Sí, claro. ejemplo, siempre se hace la similitud, pero es que en esto también se da Donald Trump. Sí, hay una copia para el norte, exactamente. Está pasando exactamente lo mismo. Ahora, el presidente Bolsonaro no tiene problema de ir a la cárcel por este juicio, Totalmente distinto. pero por los otros sí. Entonces Sí. tiene que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, con el comportamiento civil y político que tenga, porque esos también son antecedentes para los otros que vienen, porque son cargos que le están haciendo desde la perspectiva del poder. O sea, se repetiría una imagen y se repetiría un concepto que es, comillas, el abuso de poder. Entonces, hay muchos elementos que empiezan a configurar una realidad política o una realidad judicial que podría afectar Claro, su capacidad política. porque en ese sentido, si uno pone lo que tú decías, el caso de la eventual falsificación de instrumento público con lo que es la historia Sí, de la vacunación, ahí también sí, uno dice, bueno, esto es abuso de poder porque tenía como presidente la factibilidad, la posibilidad, como ningún otro ciudadano, de poder falsificar ese sí, instrumento. Lo estoy poniendo en condicional porque hay una claro. investigación. Y fíjese en el antecedente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, que por otro caso dijo, efectivamente abusó de su poder. ¿Por qué no podría haberlo hecho en ese caso en particular de la falsificación? Hay que verlo así, ¿no? Más aún cuando él era contrario a la vacuna. Sí, sí, claro. Absolutamente contrario a la vacuna y de repente aparece con un certificado. Entonces, esos casos, ¿no es cierto?, son los que le empiezan a complicar porque se empieza a marcar una línea de acción. Entonces, Un aparentemente comportamiento, digamos, ¿no? en su comportamiento Ya. político normal, aparentemente podría haber cometido este abuso de poder, ratificado por un tribunal. Entonces, eso es lo que lo complica a Jair Bolsonaro en su desarrollo político y en su desarrollo judicial, en los juicios que tiene. Entonces, hay elementos que pueden configurar esta idea del abuso permanente del poder. Ujú. ¿Cuál es la reacción, Jorge, ante esta información del sector de Bolsonaro, de los adherentes, de los partidos, también pensando en cómo va cambiando la situación con miras a lo que son las próximas elecciones? Falta todavía, pero evidentemente aquí hay un camino que se empieza a pavimentar desde el minuto en que el nuevo presidente asume el poder. Hay una parte del fallo, Nicolás, que podría facilitar ese camino que tiene que transitar sus adherentes políticos. El juez Márquez, que es el quinto voto, digamos es el segundo voto que lo apoya, pero el quinto en votar, el juez Márquez dice que efectivamente la reunión puede haber sido cuestionable, pero no lo suficiente para juzgarlo. Y ahí tiene un punto que le puede dar, conociendo las características particulares de la personalidad de Bolsonaro, le puede dar un piso para lanzarse de nuevo en esta carrera política, considerando todo lo que ya hemos conversado. Pero le entrega una justificación. El juez dice, sí, es un hecho cuestionable, sin embargo, no afectó las elecciones y tampoco el presidente, después de haber obtenido el resultado, hizo algo para eliminar el voto. Ya, claro. Entonces, De hecho, basándose en que no ganó, por ejemplo. no ganó, claro, no ganó y No influyó en eso. ya no es presidente. No influyó Y no es finalmente presidente. esto, claro. Claro, entonces al final del día él de mala gana lo aceptó la institucionalidad, aceptó el resultado, aceptó todo. Entonces ahí hay un punto que se lo entrega el juez Márquez. Eso podría ser, junto con el haber sacado al otro acusado, que era el ministro de Defensa, Neto. Entonces sale Neto sin cargos. Entonces le están entregando en definitiva y solo atendiendo a las características personales de Bolsonaro, el concepto de una persecución política. Y lo puede justificar, porque tiene los elementos para justificarlo. Entonces, esa persecución política le puede dar fuerza a sus adherentes para mantenerlo en primera plana La y pueden para mantener una capitalizar candidatura finalmente, o levantar una candidatura. ¿Perdón? La pueden capitalizar, esa Por supuesto. teoría de persecución política en términos de que aquí Y hay algo raro, hay un gobierno que puede estar influyendo, digamos, la definición de Exactamente. los jueces, claro. Eso es. Y que está la posibilidad de, con esa fortaleza, comillas, que le entrega esta persecución política, pueden levantar un candidato con alguna posibilidad de éxito, lo que compitiendo con Lula desde la presidencia se ve bastante difícil. Claro, que se engancha de alguna manera insisto, esto también es de manual en términos de si hay una persecución política, sí. hay alguien que está abusando del poder para finalmente... Está moviendo esto. Claro, está moviendo esto y finalmente yo me presento como un candidato, una candidata que va a terminar con la corrupción.
insistimos Claro. que es Sí, es de manual esto y se ha aplicado muchas veces. Ahora, sí. eso yo te preguntaba por lo que es el sector a favor de Bolsonaro. Desde el sector contrario al presidente Jair Bolsonaro, desde el propio gobierno, entiendo que no han habido declaraciones o opiniones pensando justamente en no avivar esas aguas de una eventual persecución política. Lo que está haciendo, lo que hizo el presidente Lula es sacar una declaración bien, como dijera, de buena crianza, Políticamente diciendo que correcta, digamos. efectivamente, muy correcta, Ya. diciendo que efectivamente le queda un paso, que es la Corte Suprema, y que los tribunales fallaron, ¿no es cierto?, dentro del marco correcto y del marco institucional. No hay mucho más que eso. Porque si empiezan a puncetear a Bolsonaro, le dan mucha más fuerza, porque es su forma de ser, digamos. ¿Mm? Claro, y es finalmente lo que también lo llevó en parte y gran parte, a ser presidente de Brasil, recordemos. Sí, claro, como tú dices de manual, el populismo latinoamericano es esto. ¿Mm? Ujú. Eso dentro de la implicancia. Ahora, evidentemente tú mencionabas un tema que es súper relevante, Jorge. Este es un caso desde lo electoral que toma el tribunal, pero están los casos civiles, los casos penales, las Sí, investigaciones, con un Jair Bolsonaro que, por supuesto, y está en todo su derecho, descarta cualquier tipo de delito ilícito, va sí, también cimentando lo que es parte de su partido con esto, pensando no solamente en las elecciones, sino en cómo capitalizar lo que fue también una derrota, una dura derrota con un margen sí, que no fue muy extenso. Creo que lo conversamos un minuto después de las elecciones. sí, lo Ojo que conversamos. aquí llega Lula da Silva a ser nuevamente presidente, pero no, pero te muestra un Brasil completamente dividido, solamente en las cifras que Sí. terminaron con la elección. Y eso le entrega a Jair Bolsonaro la posibilidad de Sao Paulo, que es un tremendo estado con un tremendo capital de votación, que él tuvo muy buen resultado ahí, levantar al gobernador de Sao Paulo probablemente como el que es su continuador. Entonces, Tarcisio Freitas puede ser uno de los candidatos, pero él señala también en algunas de sus declaraciones ahí a la bajada de un auto que su esposa, que tiene poca experiencia, pero que la va a apoyar. Entonces, tiene dos candidatos que ya lo está poniendo en la primera línea, ¿no es cierto?, como los sucesores de su Mm. legado Es bien político. importante eso porque pueden perder, y esto y en otros casos, digamos, de figuras políticas, los Sí, derechos políticos, la inhabilidad para ejercer cargos públicos, pero no por eso salen de sí. la política. O sea, pueden estar desde atrás generando Desde lo las que son sombras. candidatos, desde la sombra, o Claro, muchas veces con claro. menos sombra, con bastante luz en el Mm, términos de, bueno, sí, ustedes saben lo que pasó a mí, evidentemente ellos son los que van a seguir este legado. O sea, sí. de todas maneras uno pensaría que la carrera política de Jair Bolsonaro con esta decisión no cambia mucho y puede de hecho verse potenciada eventualmente. En 8 años más, si no gana en la elección que viene su sector, entonces en 8 años más él va a llegar como El Salvador. Claro, por O sea, ejemplo. no lo pudimos hacer, ahora voy yo y vamos con todo, y Y con las porque no me dejaron características hacerlo, también se puede aplicar esa frase. exactamente. Entonces va a volver otra vez con esa victimización de que el sistema no le permitió ser. Entonces tiene elementos como para reconstruir una carrera política. El juez en su votación, en la justificación de su votación, le da no un pedestal, le da un lugar donde reconstruirse a sí mismo como político. Entonces, tiene elementos como para en 8 años más estar de nuevo en la línea de partida para la carrera política. Ujú. Eso mueve también la aguja del ámbito político en Brasil, ¿no? O más bien esto es Sí, un capítulo más de lo que ha sido esto, eh, recordando, insisto, lo que se evidenció en las elecciones entre Bolsonaro y Lula da sí. Silva, que es un Brasil dividido. Es un Brasil dividido, un Brasil que tiene 30 millones de pobres, es un Brasil que tiene muchos problemas, es un Brasil donde Lula lo que ha hecho durante toda esta primera parte de su gobierno es retomar una posición internacional, donde se reúne con los BRICS, se reúne con China, se ha reunido con todos, y dentro de Brasil no tiene mucha trascendencia su acción política, ha gobernado tranquilo todo. Entonces, ahora que este juicio se termina, es probable que Lula tome una reacción. En el interior de Brasil, ya la gira internacional la hizo. Él ya se asomó en el BRICS, ya se asomó en Rusia, ya se asomó en China y en India. Por lo tanto, ahora lo que tiene que hacer es empezar a trabajar adentro, ya con un adversario menos.
el porcentaje, tal como tú lo decías, entre Lula y Bolsonaro fue bastante poco. Entonces, ya tiene un adversario menos que no lo va a poder hostigar mucho porque se le va a remarcar otra vez esta tendencia al abuso de poder. Entonces, se le va despejando un poco el camino a Lula. Sin embargo, Bolsonaro no va a dejar de ser actor por sus características personales y por el porcentaje de gente que tiene a su alrededor. Si cerca del 50% no es una mala votación. Así es que lo que va a suceder en Brasil es bien interesante, pero va a depender de lo que haga Lula y de los éxitos que tenga Lula. Y hoy día son bastante difíciles porque el mundo está complicado, le tocó un periodo difícil a Lula con la guerra, con un montón de otras cosas, y además está él dentro de una competencia, se metió a la competencia China-Estados Unidos, ¿no es cierto?, tratando de buscar una nueva moneda con el objeto de debilitar el dólar. Entonces entró en una pelea que no era de él, pero ya está. Entonces hay que ver cómo va a salir de esa pelea y qué es lo que va a hacer adentro, si esa pelea le sirve para gobernar dentro de Brasil y levantar esos 30 millones de pobres indigentes que tiene en Brasil y 100 millones de personas que están muy cerca de la línea de la pobreza. Perfecto. Jorge Sanz, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge. Siempre un placer. Muchísimas gracias. Encantado de estar contigo, Nicolás. Que estés muy bien. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao.